Bien, pues buenas noches a todos. Ahora sí que bienvenidos. Vamos a tener una sesión de aclaraciones, de dudas para los que están haciendo su, su tercera práctica, la cual va a consistir en 2 periodos. Esta práctica se refiere a una sociedad de responsabilidad limitada. Hay empresas como Home Depot, Walmart, Sam's, que son sociedades de responsabilidad limitada. Recuerden sus características, cuál es la responsable de los socios, cómo es su administración, cuál es la cantidad máxima de socios que puede tener esta sociedad. Y bueno, pues vamos a ver la cuestión práctica, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer preguntas concretas. Y vamos a repasar los registros contables. Son muy parecidos a los que hemos estado realizando. A mí me preocupa mucho que todavía siguen confundiendo el método analítico contable con el método de inventarios perpetuos, ¿sí? Y es una situación que tenemos que corregir, porque los siguientes niveles de contabilidad así se los van a pedir, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita es momento de corregir todos estos errores, desde el nombre de la empresa, el periodo, ¿sí? Ya no podemos hacer estados financieros de escalerita con 2, 3, 4 columnas. Todo va en una sola columna, ¿sí? En el estado de resultados, en el estado de situación financiera, en una sola columna, ¿sí? De preferencia. Hay situaciones que me preocupan bastante. No coinciden sus registros del mayor con los estados financieros, en algunos casos del estado de resultados con el estado de situación financiera. Sí es importante. Yo he hecho todas las observaciones, por favor revísenlas y vayámonos corrigiendo, ¿sí? Este conocimiento es para siempre. Lo que tú aprendes lo vas acumulando, acumulando y ya después lo vas aplicando. Esto obviamente que requiere experiencia, ustedes las van a tener en su momento, ¿sí? Pero cuando menos deben de llevar las bases esenciales. La clave son las NIF. Es muy importante que apliquen sus reglas de presentación, ¿sí? Por ejemplo, ya no me pongan almacenes en el estado de situación financiera, ¿sí? Tienen que poner inventarios conforme a la NIF C4. Hemos trabajado bastante la presentación del capital contable y no la están aplicando, ¿sí? Entonces, ya es momento de que
vayamos haciendo la clasificación de contribuido y ganado, ¿de acuerdo? Y ponerle capital contable completo, ¿sí? Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta concreta o podemos comenzar a ver los datos, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla, los datos que están en la práctica y ahorita los analizamos, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver cuál es. Bien, una pregunta, ¿sí ya estoy compartiendo los datos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Entonces, vamos a leer todos los registros del primer periodo, ¿de acuerdo? Esta práctica va a ser de 2 periodos, ¿sí? Entonces, es muy importante que desde un principio realicemos bien todos los registros para que cuando traspasen sus saldos finales a los iniciales del siguiente periodo no tengan ningún problema. Yo entiendo que puede haber algunas dudas y todas envíenmelas a la mensajería y yo les estaré respondiendo. He respondido todas las preguntas. Tuvimos un problemita con los equipos y todavía hay algunos que no han registrado su equipo, no puedo calificarles, pero es importante que se comuniquen conmigo, tengan la confianza de que les voy a contestar, ¿de acuerdo? Si algo no lo sé, pues lo investigo, o sea, no tengo ese problema. Bien, entonces vamos a comenzar por analizar los registros, ¿de acuerdo? Tomen nota todos. Bien, son los datos del primer periodo. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Pedimos registros en libro diario y mayor, ¿sí? Bueno, aquí repetí libro mayor. Perdón, sí, libro diario y libro mayor. Estados financieros. Solamente vamos a hacer uno de un solo periodo. ¿De acuerdo? Ok. Bien, el estado de situación financiera, el estado de resultados. Bueno, el estado de variaciones de capital no lo vamos a hacer de momento, ¿de acuerdo? Y sus notas. Hemos trabajado bastante con las reglas de presentación, de evaluación, y estas son de revelación, ¿sí? Repasen, por favor, el ejercicio de las notas, vean los casos concretos de los estados financieros reales, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el registro, el primero, ¿de acuerdo? Dice que se constituye una sociedad de responsabilidad limitada y le ponen industrias y le ponen su apellido o le ponen el nombre del equipo, ¿sí? Sociedad responsable limitada con la participación de los siguientes socios, ¿sí? Tenemos 4 socios que aportan 100,000 pesos. Los 3 primeros lo van a aportar en efectivo y hay uno que va a aportar maquinaria. Este primer registro lo sacamos del acta constitutiva y vamos a manejar una cuenta que se llama aportaciones, ¿de acuerdo? Ese es el capital que se comprometen a aportar los socios, pero mientras no lo exhiban, mientras no lo paguen, ¿sí? No existe. ¿Qué cuenta debemos de utilizar en la contrapartida? Capital social. ¿De acuerdo? Ese es el primer registro contable. ¿Sí? ¿Por qué cantidad? Bueno, pues tienen que ser sus 100,000 pesos. ¿De acuerdo? Ahí está. En la medida en que vayan realizando estas aportaciones, recuerden que su artículo 6º, ¿sí?, de la Ley de Sociedades Mercantiles, en una de sus fracciones dice que las aportaciones pueden ser en efectivo o en especie, ¿sí? Entonces,
cuando vayan haciendo sus aportaciones, ¿sí? Van cancelando esta cuenta del activo. ¿Qué sucedería si solamente aportaran, ¿sí? Vamos a ponerle bancos o efectivo, ¿sí? Que solamente aportaran los socios 60,000 pesos, ¿sí? Efectivo, y cancelamos esa provisión, ¿sí? De las aportaciones, ¿de acuerdo? Ok, ahí están. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué significa? Pues que no han realizado su aportación completa. ¿Y qué efecto va a tener en los estados financieros? Al momento de su presentación, ¿sí? Me voy a abrir tantito espacio aquí. Al momento de su presentación, ¿sí? Tendríamos que poner capital social, ¿sí? La parte que corresponde, ¿sí? ¿Cuál es nuestro capital social? Los 100,000 pesos. Pero tenemos un problema, ¿sí? ¿Qué tenemos? Aportaciones no exhibidas, ¿sí? ¿Qué parte de las aportaciones no exhibidas? ¿Sí? Tenemos aquí una diferencia, ¿sí? De 40,000 pesos, ¿sí? Si ustedes suman los 100,000 menos lo que han pagado de 60,000, ¿sí? Tenemos aquí 40,000 que tienen que ser disminuidos, ¿de acuerdo? Le ponemos la palabra menos. Procuremos no utilizar signos aritméticos. ¿Cuánto es nuestro capital social? 60,000. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la presentación en el balance. Si hay aportaciones que no fueron pagadas, ¿sí? No fueron exhibidas, se tiene que disminuir del capital social. Esto ha sido una pregunta de examen, ¿sí? Y ahorita ya lo estamos viendo en la práctica. Repasen su NIF C11, ¿de acuerdo? Bien, entonces, suma el capital social, ¿de acuerdo? 60,000. Y obviamente que esto va en el capital contribuido, ¿sí? Dentro del capital contable, ¿sí? Le ponemos una raya de corte, ¿sí? Para que se vea, cada vez que hay una raya de corte, implica una operación de más o menos, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre el capital suscrito, que es el que viene en el acta constitutiva y es el que se comprometen a aportar los socios, pero a veces no cumplen, ¿sí? Y cuando no cumplen, pues tenemos que disminuirlo del capital social. No se puede presentar como socios o accionistas o como deudores, ¿sí? Eso es muy importante aclarar. Hay bastantes fraudes con esta cuenta. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con el lavado de dinero. De verdad es algo que es muy común, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces los socios dicen, bueno, regístrame lo contado como una cuenta deudora y luego págamelo, porque me lo debes. Pero ¿cómo te lo debo si no lo has pagado? No, pero me registraste ahí como deudor, me debes. Y eso no es verdad. Entonces, la NIF es muy clara en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con el manejo de la cuenta de aportaciones? ¿No? Ok, de acuerdo. Entonces vamos a pasar a la siguiente operación. Dice que el tesorero recibe de los socios A, B y C la exhibición en efectivo del 50% del capital suscrito, así como las aportaciones en especie al 100%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí están
A ver, vamos a ver. Socios A, B y C. Entonces tenemos el A, ¿sí? Por el 50%, ¿sí? El B igual del 50%, ¿sí? Y el C igual 50%, ahí está. Pero dice que el D aportó el 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto están aportando estos socios? ¿Sí? Están aportando 65,000, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a mover esto y vamos a poner los 65,000. Ahí está. En efectivo, ¿sí? Vamos a poner la suma. Ahí está en efectivo. Y en maquinaria, están aportando los 30,000. Ahí está la aportación en especie, ¿de acuerdo? Este tendría que ser este registro, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Hasta aquí. Bien, vayan tomando notas, interrúmpanme si es necesario, mándenme una pregunta al chat para que vayamos aclarando. Ok, pues entonces pasamos a el siguiente registro. Quizá este es el que nos puede dar un poquito de problema. En la ley de sociedades mercantiles, ¿sí? En el capítulo de la sociedad de responsabilidad limitada, dice que si no hay ingresos, a los socios se les puede pagar un interés por sus aportaciones, ¿sí? Dice, se acordó durante los primeros 3 meses, ¿sí? Nosotros iniciamos el 1 de abril. ¿Qué quiere decir? Que durante los meses de abril, mayo y junio, ¿sí? Son 3 meses. Se va a pagar un interés del 9% sobre las aportaciones, ¿sí? ¿Y cuánto fue las aportaciones? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos lo que han pagado. Esas son las aportaciones. Y dice que se va a cobrar el 9% anual, pero va a ser un 9% para estos 3 meses, ¿sí? Entonces, si tenemos un 9% y lo dividimos entre 12, ¿sí? Entonces nos da un interés mensual del 0.75 y si lo multiplicamos por 3 meses, ¿sí? Ya nos va a dar la tasa del interés ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada más tenemos que multiplicar, ¿sí? Y estos son los intereses que hay que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, 3 meses, ¿sí? A la tasa del 9% anual, que la convertimos en mensual, ¿sí? Por las aportaciones. Y esta es la cantidad que se les va a pagar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se registran? ¿Sí? Bueno, pues, si es un pago, tiene que ir contra el efectivo, ¿sí? Si es un gasto, ¿sí? Vamos a llamar gastos financieros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí hay que registrar el cargo y el abono, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Es muy importante estudiar el concepto de periodo preoperativo. Es cuando la empresa todavía no tiene ingresos, ¿sí? Pero el capital ahí está y a veces se considera justo en esta sociedad pagarles un rendimiento mientras no hay ingresos, ¿sí? Bien. Después pasamos, ¿sí? A lo que ya hemos estado trabajando, ¿sí?
Este, se compraron materias primas, ¿sí? 4,000 kilogramos a 5 pesos cada una, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la operación, ¿sí? Son 5 pesos por los 4,000 kilogramos. ¿Sí? Esto nos da 20,000 pesos, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión sí vamos a utilizar el IVA. Dice que el periodo del ejercicio es irregular, las actividades se encuentran grabadas por IVA y vamos a utilizar el método PEPS de primeras entradas, primeras salidas de los inventarios. ¿Sí? Ok, entonces hay que utilizar el 16% del IVA. ¿Sí? Y bueno, esta operación ya la hemos estado realizando. ¿Sí? Ok, vamos a poner esos 20,000 pesos aquí. Y luego el IVA. ¿Sí? Vamos a calcular cuánto es de IVA. Son 3,200 del IVA. ¿Sí? Bueno, estos 20,000 pesos tienen que entrar al almacén de materiales. ¿De acuerdo? Y en nuestro caso, pues tenemos a los proveedores, ¿sí? Y tenemos un pago en efectivo, ¿sí? Ok. Dice que ok. Entonces, el pasivo, ¿sí? Consideramos los 20,000 pesos más el IVA, ¿sí? Menos los 10,000 pesos que le pagamos. Bien, entonces ya tenemos en el almacén los 20,000 pesos. Ya tenemos en el efectivo los 10,000 pesos que le pagamos. ¿Sí? Y de este pago que nosotros estamos realizando hay un IVA. ¿De acuerdo? Ese IVA que nosotros estamos pagando en este momento ya es acreditable. A ver, espérenme tantito porque se me está agotando la batería. A ver, sí, dime.
Es que, Dime, bueno, dime. en el asiento dice que quedan pendientes de pago 10,000, no que pagamos 10,000. O sea, le pagamos 13,200 y quedan 10,000, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces vamos a cambiar la operación de esta manera, ¿de acuerdo? Efectivamente. Entonces compramos los materiales, ¿sí? 4,000 kilogramos a 5 pesos, ¿sí? Tenemos un IVA por acreditar, ¿sí? Del 16%, que son estos, ¿sí? Pero nosotros al momento de pagar los 13,200, ¿sí? Tenemos derecho de acá 2,112 pesos, ¿sí? Entonces podemos acreditar IVA acreditable, ¿sí? Por 2,112 con el abono a IVA por acreditar por los 2,112. ¿De acuerdo? A ver si se entiende la operación. Profe. ¿Dudas o preguntas? Digo, estas operaciones ya las hemos estado realizando. ¿Sí? En todas las prácticas hemos puesto los famosos 100,000 pesos. ¿Sí? Y bueno, se trata de repasarla e irle entendiendo poco a poco. ¿Sí? Yo voy a ir subiendo el grado de complejidad de los registros y cada vez van a ser más complicados para que ustedes vayan elevando su nivel, ¿no? En la contabilidad. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, no hay ninguna pregunta. Sí quedó aclarado este registro. ¿No hay preguntas? ¿No? Entonces, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Yo estoy empeñado en que ustedes aprendan un poquito más, van a llevar contabilidad de costos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar 2 órdenes de producción, ¿sí? Bien, cuando dice las salidas de materia prima del almacén, ¿sí? Es muy importante que hagan su tarjeta de almacén, ¿sí? Bien, no sé por qué me cuesta trabajo cambiarme de pestaña. Bien, me preocupa el manejo de la tarjeta de almacén. Recuerden que hay 3 métodos de contabilidad: el de mercancías generales, que no se utiliza; el método analítico, que es donde utilizamos descuentos, devoluciones y rebajas, inventario inicial y final, hasta obtener el costo de ventas. Ese es un método. Nosotros ya no estamos utilizando ese método. Estamos utilizando el método de inventarios perpetuos, en donde el costo de los productos se maneja en todo momento a través de la tarjeta de almacén. Cuando yo reviso un ejercicio, número 1, checo la tarjeta. El saldo de la tarjeta me debe de coincidir con la cuenta de mayor del inventario. Y hay inventario o almacén de materiales y almacén de artículos terminados. Son 2 diferentes, pero se suman porque finalmente son inventarios y se presentan como inventarios según la NIF C4. ¿Sí?
es muy importante que vean ustedes los métodos de evaluación, ¿sí? Primeras entradas, primeras salidas, costo promedio, no lo hemos utilizado. Algunos me lo han mencionado, pero en realidad no lo hemos utilizado. No es necesario que se firmen las tarjetas de almacén, no son como los estados financieros. Y exactamente como está su cuenta de mayor de materiales, debe de estar su tarjeta de almacén. Como está su cuenta de almacén de artículos terminados, debe de estar su tarjeta de almacén de artículos terminados. Debe de haber el manejo de dos partes. La entrada física, cuántos entran y salen, su costo, ¿sí? Ya sea de producción o de adquisición, y su evaluación. Pero la evaluación tienen que hacerla con cargos y abonos y tener su saldo, ¿sí? Hay un debe y un haber. El debe cuando se cargan, que son las entradas, y el haber son las salidas y el saldo. El saldo de esa tarjeta debe de ser igual a su cuenta de mayor y todas las cuentas de mayor deben de sumar el saldo de los inventarios, siempre utilizando, ¿sí?, el método de la evaluación de las salidas del almacén, ¿sí? Eso es muy importante, es lo principal que yo reviso, ¿sí? Bueno, ok, entonces, esto ya lo hemos manejado. Van a utilizar una cuenta que se llama producción en proceso, ¿sí? A ver, déjenme, aquí está. ¿Sí? Aquí está la orden 1 con 200 unidades, ¿sí? Y esta debe de ser la orden 2. Aquí debo tener un error, ¿sí? Entonces, el siguiente registro es de que salen a producción en proceso 3.600 kilogramos, 2.000 a la orden 1 y 1.600 kilogramos a la orden 2. ¿Sí? ¿A qué precio? ¿Sí? Si recuerdan, lo compramos a 5 pesos. Entonces, aquí la entrada son 2.000 kilogramos, ¿sí?, por 5 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y de este lado son los 1.600 kilogramos, ¿sí?, también por 5 pesos. ¿Sí? Ahí están. En total, ¿cuánto es lo que está entrando en la cuenta de mayor de producción en proceso? ¿Sí? Esta cuenta de mayor de producción en proceso, ¿sí?, físicamente es el departamento de producción. ¿Sí? Y aquí entran los materiales. ¿Cuánto es lo que entró en esta primera salida? Bueno, pues entraron los 18,000 pesos, que son 3.600 kilogramos, ¿sí?, por 5 pesos. ¿Sí? Ahí están los 3.600 kilogramos, ¿sí?, por 5 pesos. ¿Sí? Esto es lo que representan estos 18,000 pesos. ¿Sí? Ok, aquí están los 3.600 kilogramos a 5 pesos. Lo mismo va a suceder con las horas, ¿sí? Son 1.500 horas, ¿sí?, a un precio de 14 pesos cada uno. Entonces tienen que evaluarlas a 14 pesos cada uno para poderle dar entrada, ¿sí?, a una cuenta que se llama sueldos y salarios por aplicar. Es una cuenta puente, ¿sí? Entonces son 1.000 por
14. Bien, entonces, estos 21,000, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Estos 21,000 entran a producción en proceso. 14,000 a la orden 1 y 7,000 a la orden de producción número 2. No sé por qué me cuesta trabajo entrar a la otra pestaña. Aquí está. Bien, entonces, ¿cuánto entró a la orden de producción 1? Bueno, pues los 14,000 pesos. ¿Cuánto entra a la orden de producción 2? ¿Sí? Tus 7,000 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, pero nosotros el registro contable que estamos haciendo, ¿sí? Se llama sueldos y salarios por aplicar. ¿Sí? Aquí es donde vamos a registrar esos, a ver, ¿cuánto dijimos? 21,000 pesos. Y los vamos a pagar en efectivo. Ahora sí, vamos a utilizar nuestra cuenta de producción en proceso. ¿Sí? Van a cargar producción en proceso. ¿Sí? Y van a abonar la cuenta de sueldos y salarios por aplicar. Esta es una cuenta puente. ¿Sí? Solamente nos va a permitir sumar aquí los 3 elementos del costo. ¿Sí? Para poder determinar el costo de los artículos vendidos. El costo de producción de los artículos, perdón, todavía no los vendemos. ¿Sí? Entonces, aquí entran, aquí se pagan, ¿sí? Esta es la provisión, ¿sí? Y después hacemos su aplicación, cancelamos esta cuenta, ¿sí? Solamente es una cuenta puente, ¿sí? Solamente es una cuenta puente y ya queda en producción en proceso. Aquí está. ¿De acuerdo? Posteriormente, nos vamos a ir por el tercer elemento del costo, ¿sí? Que son los gastos indirectos de producción, que es lo mismo, ¿sí? Son 30,000 pesos. Aquí están. 20,000 más 10,000. ¿Sí? ¿Cómo salieron esos 30,000? ¿Sí? Dice que los gastos indirectos de producción son 30,000 pesos y se aplican de la siguiente manera, ¿sí? Esos 30,000 pesos se van a dividir entre las 300 unidades que están aquí y entonces, como una regla de 3 simple, les toca 100 pesos por cada unidad. Entonces, ¿cuánto le toca a cada orden de producción? ¿Sí? Entonces, si la orden de producción 1 tiene 200 unidades, pues son 200 por 100 pesos. Si la orden de producción tiene 100 unidades, ¿sí? 100 unidades por 100 pesos. Son 10,000 pesos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este momento ustedes ya tienen los 3 elementos del costo,
ya solamente tienen que dividir el costo incurrido entre las unidades producidas. ¿Sí? A ver, es que me cuesta mucho trabajo, no entiendo esto, pero no puedo entrar a la otra pestaña de que estábamos viendo. Ah, creo que ya. Aquí está. ¿Sí? Bien, entonces, esto ya les va a dar su costo incurrido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo van a sumar, ¿sí? Y lo van a dividir entre las unidades producidas, ¿sí? Y ya les va a dar su costo unitario de producción. Este nos cuesta 220, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver cuál es el incurrido. Y aquí son 100 unidades. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el costo. Estas unidades de la orden de producción 1 salieron a 220 y las de la orden de producción 2 salieron a 250. ¿De acuerdo? Esto es lo que me interesa que ustedes vayan asimilando. ¿Sí? Cada orden de producción puede tener un costo diferente y puede ser una más barata, otra más cara. Después de volvernos una defectuosa, volver a rehacerla y incrementaría su costo. ¿Sí? Entonces todo eso hay que tenerlo presente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Bien, esto lo hemos estado haciendo en los anteriores ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces ya no debe de haber problema. Manejen su tarjeta de almacén, ¿sí? Ahora, todo esto que entró, pues tiene que salir. ¿Cómo va a salir? ¿Sí? Bien, ya tenemos los materiales, tenemos los sueldos y salarios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los gastos indirectos de producción. ¿Sí? Por aplicar. ¿Cuáles son estos gastos indirectos? Pues fueron los 30,000 pesos. ¿Sí? Y se pagaron. Y ya después los aplicamos. ¿Sí? Los mandamos a producción en proceso, ¿sí? Y los quitamos de por aplicar, ¿de acuerdo? Aquí entraron, aquí salieron, ¿sí? Ok, ¿dudas o preguntas? ¿Sí? Entonces, ese es el registro contable de los 3 elementos del costo, ¿sí? Ya vieron los materiales, los sueldos y salarios, que sean 2 registros, y los gastos indirectos de producción en 2 registros. Y aquí está su aplicación, ¿sí? Esta es su cuenta de mayor y estas son sus cuentas auxiliares, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Ok, pues aquí están los 69,000 pesos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ya con los 3 elementos del costo? ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Diana Sotelo, ¿estás por ahí, Diana?
Sí, aquí estoy, profe. ¿Qué hacemos con la producción que ya se terminó el departamento de producción? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Físicamente, ¿qué hacemos en el departamento de producción? Ya produjimos 1000 televisores, 50 computadoras. ¿Qué hacen los de producción con esos artículos terminados? Se manda a almacén de productos terminados. Claro, no te puedes quedar con los productos ahí. Imagínate cómo se llenaría el departamento de producción. Es una cadenita, ¿sí? Y entonces esa cadenita se tiene que ir jalando. Se tiene que mandar al almacén físicamente, ¿sí? Ojalá y digo, ahorita las circunstancias no se han dado, pero es importante estas materias, pues vayan a las fábricas en su momento y vean los procesos, identifiquen los inventarios, quiénes participan, el departamento de compras, ¿sí? El departamento de personal cuando paga la nómina, el departamento de producción, el departamento de almacén. ¿Sí? Entonces es importante ver cómo funciona lo administrativo, ¿sí? Con lo real y nosotros cómo lo convertimos en cuentas contables, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enviar al almacén de artículos. ¿Sí? ¿Y de dónde van a salir? ¿Sí? Pues del departamento de producción en proceso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto sale de la orden 1? ¿Sí? ¿Cuánto sale de la orden 2? ¿Sí? Por ejemplo, de la orden 1, ¿sí? Bueno, no hice la suma, pero... Ah, sí, aquí está. Aquí está, aquí está. El costo incurrido. Aquí está. ¿Cuánto entran de la orden de producción 2? ¿Sí? Aquí está su costo incurrido. ¿Sí? En total, ¿cuánto entró al almacén? Lo voy a dejar aquí. ¿Sí? ¿Cuánto sale de producción en proceso? Los 69,000. Los 69,000, exactamente. Aquí están. Estos 69,000 salen físicamente. ¿De acuerdo? Bien, dudas o preguntas. No, no hay preguntas. Bien, aquí deben de llenar su tarjeta de almacén, ¿sí? Bueno, entonces hay una entrada. Aquí están los datos. 200 unidades a 220 y 100 a 250. ¿De acuerdo? Llenen su tarjeta de almacén, ¿sí? Entonces, vamos a darle entrada a las 200 y luego le damos entrada a las 100, ¿sí? Aquí la diferencia es de que hay dos costos distintos. Mientras unas son a 220, otras salieron a 250, ¿sí? Entonces sus valuaciones, ¿sí? Aquí van a ser 44,000 y aquí van a ser 25,000, ¿de acuerdo? Es muy importante pues que manejen sus tarjetas de almacén, ¿sí? Estas son las entradas, ¿sí? Y van acumulando su saldo en el cargo. Y pónganle su
el saldo de la cuenta en su tarjeta. A ver, es más este, menos este. Ahí están los 69,000, ¿de acuerdo? Esto es lo que debe de tener su tarjeta de almacén. Esta parte nosotros le llamamos la valuación. ¿Sí? La tarjeta de almacén se divide en dos partes. El aspecto físico, donde se les da entrada y se maneja la existencia, ¿sí? Y la parte de los valores, ¿sí? Esta va a ser la entrada, este es su costo unitario de producción y esta es la valuación, ¿sí? Ya sea de la entrada o de la salida, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a regresar, ¿sí? Ah, perdón, pero tenemos aquí un dato que dice que los gastos indirectos de producción incluyen el 10% de la depreciación de la maquinaria durante 9 meses. ¿Sí? Bien, vamos a calcular la depreciación y ahorita corregimos. ¿Sí? Bien. ¿De cuánto suma la maquinaria? ¿Sí se acuerdan? Tengan a la mano. Ahí están los 30,000 pesos. ¿Sí? Ok. Dice que es una depreciación del 10%. Aquí están, son 3,000 pesos. Pero estos 3,000 pesos, ¿sí? Esto es por 12 meses. Entonces lo tienen que dividir estos 3,000, ¿sí? Entre 12, ¿sí? Y el resultado, multiplicarlo por 3. Y esta es la depreciación de la maquinaria y el equipo. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta de este cálculo de la depreciación? No sería... ¿No sería 9 meses, profe? A ver, vamos a ver. Sí, son 9, tienes razón. Estoy confundiendo con los intereses. Sí, es correcto. 2,250. Es correctísimo. Ahí está. ¿Sí? ¿Esos también pasan a formar parte del costo, profe? Ya formaron parte del costo. ¿Sí? A ver, vamos a registrarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ¿cuánto fue de gastos indirectos de producción? Vamos a corregir nuestro registro. Y todavía no entiendo cómo pasarme a la pestaña, no le he encontrado. Ok. Aquí están los 30,000 pesos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto vamos a pasar de la depreciación? Ok. ¿En dónde se registra la depreciación?
depreciación acumuladas de... Depreciación acumulada complementaria, perdón. Ahí está. De acuerdo, es una complementaria del activo, es una cuenta de pasivo en el activo, por eso siempre aparece negativa. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que en realidad mi efectivo no fue 30,000 pesos. ¿Sí? Son 27,750 para que ya esté incluida la depreciación acumulada. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí, ya estamos bien todos? ¿Sí? ¿Tomaron nota? Bueno, pues esta es la parte quizá un poquito más complicada o laboriosa. ¿Sí? Ya todo lo demás, ya hemos realizado estas operaciones. ¿Sí? Determina el costo unitario de producción, ya está. Y envía al almacén los artículos terminados. Se venden 250 unidades en 1,000 pesos cada una y pendientes de cobro 15,000 pesos de las ventas realizadas. Los gastos de operación fueron 23,500, 10,000 de gastos de venta, 11,475 de administración y la diferencia de gastos financieros. Aquí solamente van a determinar el resultado del ejercicio y generar la provisión del 30% del impuesto sobre la renta. Estos registros ya los hemos hecho en las prácticas anteriores. ¿De acuerdo? Si por alguna razón tuvieron algún error, corrijan. ¿Sí? Corrijan. Si hay dudas, vuélvanme a enviar un mensaje. ¿Sí? Yo les respondo todos los mensajes. ¿Sí? En la primera oportunidad, ya sea a las 5 o 6 de la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche, pero yo les estoy contestando todas las dudas. ¿Sí? Es importante que formen sus equipos. Si no en equipo, no les puedo calificar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Otro punto. Revisen por favor las observaciones que les he realizado a los equipos para que vayan corrigiendo y ya no cometan los mismos errores. ¿De acuerdo? Si hay algún tema en especial que debamos de repasar, con todo gusto yo puedo hacerlo con ustedes. ¿Sí? Bien, pues ya resolví la mayor parte de la práctica difícil. Pues ahora conclúyanla. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, profe. Esta vez no vamos a hacer el ajuste de IVA. Sí, claro, se me olvidó. Todos los que llevan IVA, claro que sí. Claro que sí. ¿Sí hicimos una operación de IVA o no? Pues las compras de material. Sí. A ver, Las sí lo pusimos ahí. compras. Ok, pues aquí está lo del IVA. ¿Sí? Ese es lo del IVA. Claro que sí tiene que hacer su ajuste. Todas las operaciones llevan IVA. ¿Sí? Y son muy parecidas, solamente que ahora nos quedaron a deber algunas ventas, ¿no? Que fueron a crédito. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Yo, profe, Moisés, Sí, adelante. es que para determinar también todo lo de costo de beca, son más ajustes. No, ya están todos. A ver, vamos a revisarlos. ¿Sí? Ok. Aquí están. No lo escucho. Sí, aquí están, mira. Voy a poner aquí la primera operación, ¿no? Donde enviamos los materiales a producción en proceso. ¿Sí? Ok, ¿cuánto enviamos de materiales? ¿Sí? Ahí están los 18,000 pesos. ¿Y de dónde salieron? Del almacén de materiales. Los 18,000 pesos. ¿Sí? Pero ya los tenemos aquí, 10,000 a la orden 1 y 8,000 a la orden 2.
¿sí? Entonces, toda esta parte, ¿sí? Es lo de los costos, aquí está. Es que yo me refería a los al final, cuando ya terminas también sacas tu cuenta de pérdidas y ganancias y y casi el estado de resultados casi cuentas también, pero no es todo. A ver, pero ¿cuál es la duda? ¿Sí? A ver, vamos a ver Es que pérdidas y sí, ganancias. que si tenemos que hacerlos para que también lo de pérdidas y ganancias lo mandemos el estado de resultados lo mandemos al balance. Claro, solamente así puedes determinar tu resultado. Abres una cuenta puente que es igual a esta de producción en proceso, ¿sí? Ajá. Solamente que se va a llamar pérdidas, ¿sí? Es una cuenta puente, ¿eh? Esta en realidad no se presenta en los estados financieros. Nunca van a ver una cuenta que se llame pérdidas y ganancias, ¿sí? O una No, cosa, o hay un... al final es ¿sí? pérdida del ejercicio o utilidad. Sí, exactamente, aquí está. O es pérdida o es utilidad, exactamente es lo que te estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a determinar? Si hay utilidad o hay pérdida. Entonces, ¿qué hacemos para obtener las pérdidas y ganancias? Bueno, pues cargamos las ventas, ¿sí? Abonamos los gastos, ¿sí? Todos los gastos de administración, de ventas, o los financieros, ¿de acuerdo? Contra las ventas. ¿Sí? Aquí está este es tu ajuste que debes de hacer para determinar, ¿sí? El resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, el saldo que aquí te dé, ¿sí? Te va a indicar si es utilidad o es pérdida, ¿sí? Y sobre este resultado de operación, ¿sí? Vas a calcular la provisión del 30% de ISR. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que nos da utilidad. Esa diferencia. Bueno, pues esta utilidad por el 30%, ¿sí? Ese va a ser el ISR por pagar, ¿sí? Y vas a hacer un ajuste, ¿sí? En donde cargas a pérdidas y ganancias, ¿sí? Con abono a ISR por pagar, ¿sí? ISR 30% por pagar. Y ya el resultado que te salga aquí, ya le vamos a llamar ese resultado, ¿sí? Le vamos a denominar utilidad neta, lo que te salga, o utilidad del ejercicio. ¿De acuerdo? Pero tienes que hacer el ajuste, ¿sí? Entonces, cargo a pérdidas y ganancias, ¿sí? Con abono, ¿sí? A ISR por pagar, ¿sí? Lo que te haya salido, ¿sí? Y ese es el ajuste, esa es la provisión. Recuerden que las provisiones son como los clientes, las cuentas por pagar, los proveedores, ¿sí? Cuentas por cobrar, por pagar, las depreciaciones,
¿sí? Y el cálculo de los impuestos se llaman provisiones, son operaciones no concluidas, ¿sí? Hasta que ya se paga el siguiente el impuesto, entonces se cancela esa cuenta, ¿sí? Bueno, no sé si esto aclare la duda. Sí, Bien, es otra profe de mi equipo también, que es que nos hemos dado cuenta que a veces utiliza la cuenta de costos de venta, pero también utiliza la tarjeta de almacén, que sería para determinar el costo de venta con ventas menos rebajas sobre compras y todo eso. a ver, no van a utilizar rebajas ni devoluciones porque es el método analítico. Digo, a mí me da mucha pena decirles esto, pero es necesario que, bueno, vayamos aclarando y no háganme las preguntas. Está correcto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes llevan una tarjeta de almacén, aquí en la cuenta del almacén, ¿sí? Aquí llevamos el costo. Este costo unitario de producción es el costo de ventas, pero por unidad. Sí, eso es lo que ya me había checado, que el costo de ventas lo podemos determinar automáticamente con eso. Ya más lo cargamos y lo abonamos. Ese es todo. ¿Sí? Aquí, Pero el cuando hacen problema una fue, venta, me dice, ajá. a ver, te escucho, te escucho. Ah, sí, ajá, y ya cuando me hice bolas de las rebajas sobre ventas, ya dije, entonces es el otro método, está utilizando un híbrido. Por eso nada más me hice bolas, pero ya ahorita que me aclaré que es el método analítico, ya con eso. Así es. Entonces, ventas, Ya, compran, este, las ventas van abonadas, ¿sí? Lo voy a poner aquí, ¿sí? Vamos a ponerle efectivo, ¿sí? O si son clientes, bueno, pues si es por cobrar, clientes, ¿sí? Esta es una evaluación a precio de venta y al mismo tiempo se tiene que registrar el costo de ventas, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a aplicar el costo de ventas? ¿De dónde lo sacamos? Del almacén de artículos terminados. Solamente se pueden vender los artículos que están terminados. sí, ¿De acuerdo? Bueno, sí, entonces, profe, gracias. eh, digo, hagan las preguntas, de verdad yo no tengo ningún problema. Y para mí es importante, pues, que si yo veo algo que no está bien, pues les tengo que decir, los tengo que corregir. ¿De acuerdo? Ok. Bien, dudas o preguntas. ¿Sí? Aquí no van en su estado de resultados, no van a determinar como inventario inicial y final. A ver, déjenme ver. Bueno, no tengo una cuenta de almacén de artículos terminados. ¿Sí? A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner almacén de materiales. ¿Sí? Esto amerita una tarjeta. ¿Sí? Aquí ustedes van a registrar sus compras. ¿De acuerdo? Aquí van a registrar también sus devoluciones, sus rebajas. ¿Sí? Aquí los van a registrar y sus descuentos. ¿De acuerdo? Entonces todo en el almacén de materiales. En el almacén de artículos terminados, ¿sí? Aquí van a poner las entradas.
Y de este lado las salidas de su tarjeta de almacén. Exactamente lo que tengan en su tarjeta, estas dos entradas, 44 y 69,000, deben de estar aquí exactamente iguales, ¿eh? Primera orden de producción, segunda orden de producción, ahí está, es la misma, ¿sí? Y si venden, a ver, vamos a ver cuántas se vendieron. A ver, déjenme ubicar. Se venden 250 unidades. ¿Sí? A ver, vamos a darle salida a las 250 unidades. Bien, vamos a ponerle aquí entradas. Y de este lado les voy a poner las salidas. ¿Sí? Dice que salieron 250 unidades. Tengo que sacar mis primeras 200, que son las que están aquí arriba. ¿Sí? Y luego tengo que tomar 50. De estas 100, debo de tomar 50. ¿Sí? Ok, ahí está. Entonces, estas 200, pues son a 220. Esas otras 50, como ya se acabaron las de 220, pues tengo que tomar las de 250. ¿Sí? Y tengo que hacer mi evaluación. ¿De acuerdo? Aquí están las salidas. ¿Sí? Ok, vamos a darle salida. ¿Sí? ¿Cuánto suman mis salidas? 56,500. Aquí viene lo interesante. Bueno, esto está en la NIFSE 4, ¿sí? Tienen que estudiarla, yo espero que la hayan estudiado. Ok, entonces aquí vamos a poner nuestra cuenta. ¿Sí? Déjenme ver. De costo de ventas. En realidad se llama costo de producción, pero yo ahorita se las estoy enseñando como de ventas, pero en realidad es de producción porque estamos en una fábrica, ¿sí? Entonces, aquí vamos a registrar la salida del almacén, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. El almacén es una cuenta de activo y son los bienes propiedad del negocio. Entonces, aquí hay bienes. ¿Qué bienes hay? Ah, pues hay 300 artículos, ¿sí? Pero resulta que hemos vendido 250, entonces aquí están los 250 que ya no están en la empresa. Como ya no están en la empresa, ya no son un activo, ahora se convirtieron en un costo, ¿sí? Y en su estado de resultados, pues van a poner ventas, ¿sí? No me pongan ventas netas, ¿sí? Y van a poner aquí el costo de producción, ¿sí? O ventas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces van a registrar a precio de venta y a precio de costo, ¿sí? ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí? Aquí está, miren, la operación. ¿De acuerdo? Aquí podemos ponerle el precio de costo. Esta es la salida del almacén y este es el costo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Correcto. Profe, cuando termine la clase, ¿podría hablar con usted? Por favor. Sí, Moisés, sí. Todos pueden enviarme mensajes o pueden hablar conmigo, estoy disponible, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, si no tienen más preguntas, yo les agradezco mucho su atención
Apréndanse su artículo 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Es todo lo que deben llevar los estados financieros. Repasen los casos reales que vemos en las notas. Denles una repasadita para que vean cómo es su presentación y compárenlo con lo que están haciendo, ¿sí? Para que reforcemos esos puntos. Bien, pues yo les doy las gracias a ustedes. Y bueno, pues les deseo buenas noches y no hay más preguntas. ¿Sí? Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.